¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues se acabó el verano. No quería decirlo, pero esto es lo que hay. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí me tenéis. Os traigo otra crítica de ayer. Ya sabéis, estas críticas que me gusta hacer de películas, pues que a lo mejor pues ya tienen días, meses, dentro de poco casi un siglo. Pero bueno, películas que han dejado cierta huella en mí, que me gusta hablar de ellas. Y os traigo una de estas críticas. Porque justo me acordé el otro día de una película, una de mis películas favoritas, protagonizadas por el legendario detective que vivía en la calle Baker de Londres, Sherlock Holmes. Estamos hablando de Asesinato por Decreto. ¿Y de qué va? Pues Asesinato por Decreto nos sitúa en el Londres de 1888, donde en el barrio de Whitechapel se producen una serie de violentos y sanguinarios crímenes por parte de un asesino conocido como Jack el Destripador. Sherlock Holmes y su ayudante el Dr. Watson empiezan a investigar por su cuenta los horribles crímenes. Película de 1979 dirigida por Bob Clark, que nos sumerge de lleno en los crímenes de Whitechapel, enfrentando a una de las figuras más importantes de la ficción, como es Sherlock Holmes, enfrentándolo con uno de los personajes más delicados, inclasificables y morbosos de la historia, Jack el Destripador. Una propuesta que ya había tenido forma en 1965 con la simpática Estudio de Terror, aunque no había tenido un enfoque tan completo como la película de Bob Clark. Y esto juega un poco en contra de la película que nos ocupa. Y es que Asesinato por Decreto entra de manera bastante frontal y brutal en esa apasionante y terrible teoría acerca de los crímenes del asesino de Whitechapel y la implacable trama que se cocía desde las altas esferas, urdida para tapar o arreglar de la manera más imperdonable el patinazo del pobre príncipe Albert, una trama en la que se llegó a implicar a nuestros amigos y vecinos francmasones. De hecho, Bob Clark y el guionista John Hopkins adaptaron el libro de Stephen Knight, The Reaper, The Final Solution, en el que se sugería que detrás de los crímenes de Jack el Destripador pues había una trama masónica. De hecho, el guionista cambió los nombres de los verdaderos sospechosos, que eran el médico William Gall y el chofer John Netley. Esto le da una potente carga histórica a la película, sí que es verdad, basado en teorías, que por otro lado afecta un poco a este guión de estructura algo difusa, que pues hace no creo que afecte al ritmo de la película, pero sí que es verdad que nos aleja de la película de terror que estamos disfrutando, y se llega a estirar la trama un poco más de lo necesario, aunque sea gracias a ese magnífico epílogo conclusivo. Porque aparte del irregular trabajo en la estructura del guión, no dejamos de tener una película basada en una investigación que siempre nos ha apasionado. Una historia que avanza sin ninguna falta de interés. Una película pues que cada vez gana más interés, es muy interesante, con esas implicaciones en los bajos fondos de Whitechapel, esos racimos de uva o esa deliciosa confusión entre jus y joues. Una película que se beneficia de un reparto increíble. Tenemos al magnífico Donald Sutherland interpretando a ese vidente que tuvo la mala suerte de cruzarse con Jack en ese autobús. Tenemos a la magnífica, soberbia Genevieve Bujold brindándonos sin duda la interpretación más emotiva de toda la película, con un personaje terrible. Y tenemos a James Mason creando ese magnífico Dr. Watson, uno de los más fuertes que se han visto en pantalla. De hecho, una de las condiciones que este actor le puso al director a la hora de encargarse de este personaje era de que alejarse de todos los clichés cómicos que solía tener este personaje, el compañero de Sherlock Holmes. De hecho, si no me equivoco, alguna escena fue reescrita por el propio James Mason, y me atrevo a decir que la escena del guisante es suya.
Y hablando de Mason, que sepáis que esta película se estaba rodando en los estudios Elstree de Londres a la vez que la película de Stanley Kubrick, El Resplandor. Si recuperáis, encontráis el making of de la película de Stanley Kubrick, que el making of lo dirigió su hija Vivian Kubrick. Si veis ese making of encontraréis ahí un momento que aparece James Mason, que está visitando el set, va vestido y caracterizado como el Dr. Watson. Mira, os dejo el making of del Resplandor en la información de vídeo porque está muy bien. Pero volviendo al reparto, sin duda destacar el que para mí, a mí es mi Sherlock Holmes favorito, interpretado por ese brutal y terrorífico actor que ya nos dejó, es Christopher Plummer, que curiosamente tenéis que saber que Christopher Plummer ya había interpretado al detective de la calle Baker en un episodio de la serie canadiense de 1977 de Sunday Drama, un episodio que se llamaba Silver Blaze, que era una historia de Sherlock Holmes. Pues Christopher Plummer interpretó al detective allí. Christopher Plummer, magnífico actor que me emocionó en Escarlata y Negro y me acojonó de verdad en Testigo Silencioso. Nos brinda aquí un Sherlock Holmes más humano, empático y pasional, que contrasta un poco con el canon establecido respecto a la personalidad de este característico personaje. Tengo entendido, sé que a muchos fans de este personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle, tengo entendido que no son muy fans del Christopher Plummer, de la interpretación que hace Christopher Plummer, pero a mí me vuelve loco. Y rematando el apartado Sherlock Holmes, Dr. Watson, que sepáis que estos dos papeles se ofrecieron en primera instancia a Peter O'Toole y a Laurence Olivier, que pudimos verle hace poco en 28 años después de Danny Boyle. Pues a Peter O'Toole y a Laurence Olivier se les ofreció los papeles de Sherlock Holmes y Dr. Watson respectivamente, pero lo que sucedía es que estos dos actores, magníficos actores ingleses, nunca se habían acabado de llevar bien entre ellos y fueron incapaces de solucionar estas diferencias personales antes de llevar a cabo esta película. O sea que nos quedamos sin Peter O'Toole y Laurence Olivier. Pero sobre todo os quería hablar de Asesinato por Decreto, porque es una de las películas más terroríficas que he visto, centradas en el Londres de finales del siglo XIX, sobre todo interpretadas por Sherlock Holmes. Asesinato por Decreto es una curiosa mezcla de cine de terror y cine histórico basado en teorías, que gracias a su banda sonora, su dirección de fotografía y su diseño de producción, pues consigue una atmósfera ganadora desde el minuto uno. Una película que regala a Jack el Destripador momentos que entran dentro de los anales del mejor cine de terror de los años 70. Momentos sobre todo gracias a esas tomas, esos planos subjetivos, gracias al excelente uso de lentes que realiza el director de fotografía Reginald H. Morris. Unas escenas terroríficas subjetivas que son totalmente acorde a ese Jack el Destripador con pupilas como platos de batería después de hartarse de uvas bañadas en láudano. Y es que la película tiene una capacidad maravillosa para crear imágenes terroríficas y bastante perturbadoras. Mira, como esta. ¿Sabes qué? Os la quito y así os la coméis. Pero sí, bromas aparte, Asesinato por Decreto tiene más de un momento envuelto en papel de regalo para el fan del mejor cine de terror. Y es que quien está detrás de las cámaras es Bob Clark, un director muy curioso, un director canadiense que ya nos dejó hace tiempo, un director que desde el principio ya mostró un espíritu bastante salvaje como narrador de cine de terror. De hecho, es el director de uno de mis slashers favoritos, del cual ya os hablé en el programa destinado a este subgénero. Estamos hablando de Black Christmas. En esa película, en la cual ya colaboraba con Reginald H. Morris, ya sentó cátedra en esto de los planos subjetivos en una película de terror.
Normalmente, ya sabéis que normalmente os digo que busquéis la filmografía del director del que estoy hablando. Respecto a Bob Clark, no lo tengo tan claro, porque era un director que fue bastante prolífico, disculpar, a la hora de escoger géneros, y esto dio lugar a una filmografía, pese que tuvo varios éxitos en los 70 y los 80, sí que es verdad que tuvo una filmografía bastante irregular, y la recta final es algo triste, la verdad es que sí, me sabe muy mal, pero bueno, ahí lo tenéis. Muy bien, acabando con la película Asesinato por Decreto, esta producción anglo-canadiense pues fue un gran éxito en Canadá, un gran éxito de taquilla, y fue nominada a 8 Genies. Genies son los Oscar canadiense, y Asesinato por Decreto fue nominada a 8, ganando 5. Mejor director Bob Clark, mejor actor protagonista Christopher Plummer, mejor actriz secundaria Genevieve Bujold, mejor montaje y mejor banda sonora. Y bueno, vamos a por las recomendaciones. Ya sabéis que me encanta recomendaros películas que estén relacionadas con la película en cuestión, que estoy criticando o revisionando, ¿no? Pero antes de ir a las recomendaciones, debería haber una planta en el infierno reservada para mí si no recomendara una obra magnífica que se acercó de forma más completa a todos los crímenes de Whitechapel y a toda la teoría conspirativa alrededor. Estamos hablando de una de las mejores novelas gráficas que existen. Estamos hablando de From Hell, de Alan Moore y Eddie Campbell. Si sois más de leer, pues ahí la tenéis, pero que sepáis que es un complemento perfecto para la película de Bob Clark, Asesinato por Decreto. Ah, y eso sí, no os acerquéis ni con un palo, no os recomiendo ni con un palo, no os acerquéis a la adaptación a la gran pantalla del 2001 que realizaron los hermanos Hughes, que estaba protagonizado por Johnny Depp y Heather Graham, si no me equivoco. Bueno, básicamente... ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Pues vamos allá con las recomendaciones. Os traigo 2 obras sobre Jack el Destripador y una sobre Sherlock Holmes. Más o menos. Jack el Destripador. A finales de 1888, un asesino apodado Jack el Destripador se dedica a asesinar prostitutas de forma muy violenta en Londres. Un inspector de Scotland Yard emprende una investigación para esclarecer los hechos. Miniserie de 2 episodios de 1988, dirigida por David Weeks e interpretada por el genial Michael Caine, rodeado de un soberbio reparto en el que destaca un inquietante Armand Assante. Magnífica obra para la televisión de factura admirable que nos sumerge de lleno en esos bajos fondos sucios y llenos de niebla de Londres de finales del siglo XIX. Segunda recomendación. Las manos del Destripador. Londres, finales del siglo XIX. La hija de Jack el Destripador continúa la estela de su padre. Cuando se da cuenta de que la influencia de este la está llevando a cometer una serie de salvajes crímenes, busca la ayuda de un psiquiatra. Bien hecho, ¿no? ¿No? Intenso thriller de la Hammer de 1971, dirigido por Peter Safdie, que nos plantea la secuela de una película que nunca existió, pero que hace un excelente trabajo sumergiéndonos en este thriller de planteamiento tan rocambolesco. Muy recomendable. Muy bien, pues acabamos con Sherlock Holmes, más o menos. Basil, el ratón superdetective. Bajo el suelo de la casa del detective de Baker Street vive el detective Basil y su compañero del Dr. Dawson, el tándem detectivesco más potente del mundo ratonil londinense. Estos 2 personajes deberán desmantelar el peligroso plan que trama el genio del crimen, Rattigan. Por cierto, genio del crimen al que le pone la voz nada más ni nada menos que el siempre genial Vincent Price. Magnífica película de animación dirigida por John Clements, Ron Musker, Dave Michener y Barney Mattinson. Película que se beneficia de un buen guión, que además tiene un excelente ritmo y que acaba culminando en un magnífico clímax. Una película que a través del nombre de su personaje protagonista, Basil, pues se rinde un entrañable homenaje a uno de los actores más famosos que encarnaron al detective de la calle Baker. Estoy hablando del genial Basil Rathbone. En fin, esto ha sido todo. Asesinato por Decreto, una película que creo que se debería haber reivindicado más con el paso de los tiempos, pero ya os digo, thriller de horror que me da un subidón siempre que me acerco a ella. Murder, I decree.
¿Y vosotros y vosotras habéis visto Asesinato por Decreto? ¿Qué os ha parecido? ¿O cuál es vuestro Sherlock Holmes favorito? Ponedlo en los comentarios. Yo pues os emplazo a la siguiente crítica de ayer o magazine, no sé lo que vendrá, pero de momento recordaros eso, que me podéis dar un like si os ha gustado el vídeo, lo cual me iría muy bien, o si os suscribís y le dais a la campanita, recibiréis una notificación cada vez que cuelgue un nuevo vídeo. Yo con vuestro permiso volveré a mi flashback.